¡Ay! ¿Por qué siempre contratas a los más baratos que hay? Me guió por lo gracioso del anuncio. Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo video, el cual va a ser bien honesto con que soy Team Frío. No hay chiste aquí, en verdad prefiero eso al sofocante calor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Más potencia que muero! ¡Me muero de calor! ¡Tulio, estamos al aire! ¡Fuera, fuera! Y una de las razones de por qué es también por la llegada de esas mendigas invasoras roba comida de 6 patas llamadas hormigas. Es esta temporada estival la que me hizo recordar una de las rivalidades más curiosas dentro del cine, y es que tenemos el extraño caso de dos películas sobre estos insectos que fueron estrenadas no solo el mismo año de 1998, sino que además de un mes entre sí. En el video de hoy hablaremos y compararemos las películas de Hormiguitas de DreamWorks y Bichos de Pixar. En primer lugar hablaremos de Hormiguitas, la primera película desarrollada por DreamWorks. El film cuenta la historia de Zeta, una hormiga neurótica que resiente la falta de individualismo dentro de la colonia de hormigas, pero tras enamorarse de la princesa Bala, termina uniéndose al ejército justo al iniciar una guerra como parte de un complot del general de la operación. Comparada con otras películas de la compañía, Hormiguitas se siente más adulta en el sentido de no bajar el perfil en cuanto a la oscuridad de la guerra, el complot político y el uso indiscriminado del neurótico y funado Woody Allen, quien interpreta al protagonista de la obra. Hormiguitas se estrenó el 2 de octubre de 1998 tras presentarse en el Festival Internacional Fílmico de Toronto el 19 de septiembre. En contraste tenemos a Bichos, una aventura en miniatura de Pixar, la segunda película de la productora tras el éxito que fue Toy Story 1995. Flick es una hormiga inventora que es vista con desprecio por parte de sus compañeras obreras justamente por no seguir la norma en cuanto a la recolección de comida, en particular porque la colonia se encuentra acosada por un grupo de saltamontes. Luego de perder toda la ración recolectada, la princesa Ata envía a Flick lejos bajo la excusa de buscar guerreros para defenderlos de sus tiranos rivales, solo para sorprender a todos cuando regresa con un supuesto grupo de defensores que realmente son insectos circenses. La película se estrenó el 20 de noviembre de 1998. Como que cuesta creer que haya sido coincidencia que hubiesen dos películas enfocadas en hormigas estrenándose en la misma ventana de tiempo, ¿o no? La verdad es que hay toda una historia en cuanto a la producción de ambas películas, siendo una que sentaría las bases de la rivalidad que tuvo Disney con DreamWorks, además de la creación de la misma productora. Y es que tenemos que dar un salto a través del tiempo hacia la década de los 80, más específicamente a 1984, cuando Jeffrey Katzenberg fue contratado por Michael Eisner para dirigir la división de películas de Walt Disney Studios, periodo que si bien logró tener resultados favobles como la creación de Touchstone Pictures como una marca más adulta para la compañía del ratón, con lanzamientos como Splash de 1984 y Quién engañó a Roger Rabbit en 1988, sí traería consigo situaciones complicadas en cuanto al área de animación. En 1985 se estrenó El Caldero Mágico por Walt Disney Animation Studios, obra ideada con la intención de poder experimentar con el formato de la animación y expandirla más allá a solo la demografía infantil, pero cuyo experimento no solo colapsaría, sino que bien podría haber puesto en jaque el destino de la animación Disney. Basado en la saga de novelas Las Crónicas de Prydain de Lloyd Alexander, la película cuenta la historia de Taran, un cuidador de cerdos, y la princesa Elena, quienes se embarcan en una aventura para destruir el Caldero Negro, objeto que es codiciado por el Rey del Mal con tal de subyugar al mundo con una legión de espectros y muertos vivientes. Disney había adquirido los derechos para realizar una adaptación de la obra de Alexander en 1973, y desde entonces la compañía había iniciado su desarrollo con la intención de atraer a un público adolescente. Para ello, la película fue diseñada para que tuviese la clasificación PG en Estados Unidos en mente, lo cual era inaudito en ese entonces para una película animada. La clasificación PG-13 o mayores de 13 sería agregada en 1984 tras los estrenos de Indiana Jones y el Templo de la Perdición y Gremlins, ya que eran vistas como demasiado violentas para los niños, pero no lo suficiente para un público adulto, o sea clasificación R.
La película originalmente sería estrenada en la época navideña de 1984, por tanto se realizó una función de prueba en el teatro privado de la compañía en Burbank, en donde la secuencia de los soldados espectro emergiendo del caldero resultaría ser demasiado intensa para un público infantil. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Katzenberg exigió que se editaran las secuencias con tal de bajar la intensidad, algo que iba en contra del proceso de producción de una película animada en donde la edición ocurre durante el proceso de las animatics. Pese a recibir una respuesta negativa del equipo de producción, Katzenberg insistió en editar la película personalmente. Finalmente, Michael Eisner logró convencer a Katzenberg de no editar la película, pero este último aún insistió en que la película fuese retrabajada cuando ésta ya estaba en sus últimos periodos de producción, obligando su retraso a julio de 1985 y la eliminación de 12 minutos de metraje. En consecuencia, tenemos una película que perdió gran parte de su identidad y dio como resultado un fracaso estrepitoso en taquilla, en donde solo pudo recuperar $21 millones de un presupuesto de 44 millones, siendo en ese entonces la película animada más cara de la historia. Tras el fracaso de la película, se reestructuró Walt Disney Animation Studios, con este mudándose de Burbank a Glendale y con presupuestos menores para los proyectos siguientes. Gracias a los éxitos modestos de Policías y Ratones, Oliver y su pandilla y especialmente el boom que fue Quien engañó a Roger Rabbit, Disney pudo avanzar hacia la ya conocida Era del Renacimiento, la cual daría inicio con La Sirenita. Fue durante este periodo de tiempo en que en 1988 se picheó en el estudio un proyecto llamado Army Ants, que trataría sobre una hormiga obrera pacifista que intentaba enseñarle a su colonia militarizada de hormigas el pensamiento independiente. Pónganle un pin a esto que es importante. Aún así, el manejo de Katzenberg dentro de Disney Animation fue altamente controversial, con decisiones como tratar de eliminar la canción Parte de tu mundo de La Sirenita al considerarla como aburrida para los niños, limitar la campaña de marketing de Bernardo y Bianca en Kangurlandia, volviéndola el único fracaso financiero de la era del Renacimiento, el antagonizar a Robin Williams, la voz del genio en Aladdin, al renegar el contrato del actor que estipulaba limitar el uso del personaje en marketing de la película, tratar al Rey León, quizás la película de esta época, como un proyecto olvidable comparado con Pocahontas y quizás lo más infame, como casi destruye la producción de Toy Story. Conocido internamente como el incidente del Viernes Negro, Toy Story casi es cancelado durante la producción debido a las sugerencias de Katzenberg, quien pedía que la película fuese más cruda con tal de atraer al público infantil y adulto. Por falta de experiencia, el equipo de Pixar hizo caso para uno de los tratamientos del film, algo que molestó a Tom Hanks, la voz de Woody, al ver cómo su personaje fue modificado para ser más cretino. La casa de naipes colapsaría un 19 de noviembre de 1993, en donde se presentó un avance de la historia. Sus resultados fueron tan desastrosos que se tuvo que corregir la historia en un plazo de 2 semanas. Una vez que la producción continuó, el guión siguió puliéndose por otros 3 meses hasta llegar a la versión que todos conocemos de la obra. Katzenberg abandonaría la compañía Disney en octubre de 1994 tras una década de antagonismo con Michael Eisner y Roy E. Disney, además de un intento fallido de tomar el rol de presidente que tenía Frank Wells luego de que este último falleciera en un choque de helicóptero. Ese mismo mes, él, junto con Steven Spielberg y David Geffen, fundarían DreamWorks. Si bien Hormiguitas fue la primera película en estrenarse del estudio, la primera en iniciar su producción fue El Príncipe de Egipto, la cual se estrenaría en diciembre de 1998, iniciando su desarrollo en mayo de 1996. En cambio, Bichos ya estuvo siendo conceptualizada desde el verano de 1994, en donde se tomaría como base la fábula de la hormiga y el saltamontes, cuento que Disney ya había adoptado como cortometraje en 1934, con la idea de la historia tomando mayor forma en 1995. Para ese entonces, la intención de Pixar de realizar una película sobre hormigas ya era conocida por parte de la comunidad de animación, pero nada implica hasta ahora que esto no sea más que una rara coincidencia, ¿cierto? John Lasseter y Steve Jobs no piensan eso, sino que creen que Katzenberg derechamente tomó la idea de película de hormigas de Pixar. Esto va con que, pese a ser casi la razón de por qué Toy Story casi se fuma en el éter, Katzenberg aún mantenía buenas migas con el equipo de Pixar, al punto de tener pláticas amenas con el equipo durante el proceso de postproducción de la película de los juguetes en las instalaciones de Technicolor en Universal.
Fue durante estas charlas en las que Katzenberg y Lasseter hablaron de futuros proyectos de Pixar, incluyendo una descripción detallada de lo que sería Bichos. El concepto de Army Ants, ven, dije que sería importante, sería desechado por Disney en 1992, con Katzenberg dándole un nuevo propósito para que fuese la génesis de Hormiguitas, esto con tal de básicamente darle el dedo medio a Disney. En particular, Lasseter vio la situación como una traición a su confianza. Pese a esto, Katzenberg y el equipo en DreamWorks argumentan que la historia de Hormiguitas fue desarrollada internamente, con él insistiendo que la idea se conceptualizó en 1991 por parte de Tim Johnson, uno de los codirectores de la película, el cual escuchó en una charla en 1994. Por otro lado, también se ha acreditado a la productora Nina Jacobson por el concepto de la película, aunque bien se puede mencionar que Jacobson trabajó en Disney, más tarde en DreamWorks y regresaría a la compañía del ratón posteriormente. Si bien Hormiguitas iba a estrenarse originalmente en marzo de 1999, la película recibiría un adelanto de su estreno a octubre de 1998 como protesta de que Bichos se estrenaría en las mismas fechas que El Príncipe de Egipto. Si bien no hay nada confirmado, un rumor que existe dentro de Pixar es que Katzenberg dio incentivos monetarios al equipo de producción de su película para acelerar el proceso y vencer a Disney. Es más, Katzenberg habría intentado ofrecer la oferta de parar la producción de Hormiguitas a cambio de que Pixar moviese el estreno de Bichos. Si bien esta información fue refutada por Katzenberg y DreamWorks, sí se creó una rivalidad entre él y Steve Jobs debido a la situación. Pese a que Bichos terminó venciendo a Hormiguitas en cuanto a taquilla, ambas películas no solo tendrían una recepción crítica similar, en la que se destacaría el contraste de ambos proyectos frente a un mismo concepto, sino que también ambas obras suelen ser ignoradas u olvidadas comparadas al resto del repertorio de Pixar y DreamWorks, al no tener secuelas como Toy Story, Shrek, Cars, Madagascar, Los Increíbles, Kung Fu Panda, etc. Es más, ya en un caso que sí es coincidencia, ambas películas tendrían a un actor que se ha vuelto problemático, por no decir funado, con Kevin Spacey, voz del antagonista de Bichos, Hopper, y Woody Allen, nuevamente la voz de Zeta, protagonista de Hormiguitas. Fue la red, perdón, yo no quise. ¡Están despedidos! Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. Por favor, si tienen otros ejemplos de películas similares, coméntenlo para ver si se puede realizar otro video de este estilo. No olviden tampoco de dar like y suscribir. Nos vemos. Ahora sí está cumpliendo con su trabajo, señor Sol. ¡Caray!